Bueno, oremos para que el Señor nos acompañe en esta mañana y que sea Él el que verdaderamente hable a través de su palabra y no a través de mí. Padre de los cielos, gracias te damos por esta oportunidad especial que nos das de ocuparnos de tu palabra, Señor, y que seas tú presente en este momento en cada uno de nosotros, Señor. Bendito seas tú, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra capacidad de aprendizaje, Señor, para que sea tu palabra la que inunde este lugar. Bendito sea, Señor. Amén. Bueno, la verdad que yo creo que hoy es el estreno mío en Vid. Es mi primera prédica. En otras iglesias yo creo que lo hice varias veces en la carne, yo creo, porque este proceso, este ciclo de aprendizaje en Vid ha sido supremamente saludable, de conocer cuál es la intención de Dios en su palabra. Antes era la intención de Armando, en su manera subjetiva de hablar, cómo podía referirse de la palabra. Pero hemos aprendido en este ciclo, en estos 2 años de estar en Vid, que es la palabra de Dios y la palabra que fue escrita a través de un autor, y ese autor es el que tiene que mostrarnos la palabra, no nosotros. Nosotros simplemente tenemos que buscar en la palabra el objetivo por lo que fue escrito. Y vamos hoy entonces a una porción de la palabra. Vamos a Juan capítulo 13, versículos 21 y 22. La palabra de Dios dice así: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. 22. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. 23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. 24. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. 25. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. 27. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. 28. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús les decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Bueno, esta es la parte del Evangelio que nosotros hoy vamos a tocar. Esta porción la hemos dividido en 3 partes. La hemos dividido en 3 partes. La primera parte la titulamos Angustia de Jesús testificando la traición de uno de sus discípulos. Eso está en versículos del 21 al 22. La segunda parte, Jesús muestra cuál es el discípulo que lo traicionará. Versículo 26. Y la tercera parte, cómo Satanás entró en el discípulo que lo traicionó. Vamos a ver eso en los versículos últimos escogidos, 27, 28, 29 y 30. Analicemos entonces
La primera parte, angustia de Jesús testificando la traición de uno de sus discípulos. Quiero decirle la verdad que cuando yo leí estos primeros versículos del 21 al 22, inmediatamente la mente me decía, el tema se va a centrar en la angustia de Jesús. Pero la verdad, después de que empiezo a estudiar, nos vemos que el tema central es otro punto y lo vamos a ver ahorita. Pero leamos entonces ese versículos 21 y 22. Y habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Indudablemente que para entender esto, por qué Jesús estaba así, tendríamos que mirar un versículo antes, analizando el contexto. El contexto nos lleva a comprender antes y después de lo que estamos escogiendo para hoy, cómo influye. Y miremos que el contexto anterior influye tremendamente. El versículo 20, en verdad les digo que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Quiero llegar a un comentario que me ayudó muchísimo a entender esta parte, de uno de los teólogos más reconocidos en la vida cristiana. Esto me llega a pensar de que, resumiendo, el que traiciona a Jesucristo, traiciona a Dios. Y dice Mateo Henry, el sufrimiento de Jesús en Juan 13:20 no se refiere principalmente a un evento físico, sino a la humillación de la traición. Ahí empieza entonces a esbozarse que el tema central va a ser la traición y no el sufrimiento de Jesús. Dice que la traición, pero el rechazo que está a punto de sufrir Jesús. Sigue comentando Mateo, dice, la referencia se enfoca en el sufrimiento de su persona y su honor, a pesar de su servicio y amor por sus seguidores. Este autor explica que al recibir a sus discípulos, ellos reciben a Jesús, y al recibir a Jesús, reciben a Dios, y esta es la fuente de su dolor, al ser traicionado por uno de ellos, por Judas. El sufrimiento del traicionado, enfatiza el autor, que es el sufrimiento de Jesús, sería de que uno de sus discípulos, a pesar de ser amado y servido, lo iba a traicionar. Este era un acto que atentaba contra su honor y su identidad como el Señor y el Maestro. El servicio con motivo del sufrimiento, da un subtítulo él en su comentario. Para Henry, el acto de lavar los pies en su contexto no es un sufrimiento físico, sino una actitud de humildad. Quiero recordar que unos momentos antes o un día antes, Jesucristo estuvo haciendo un acto de mucha humillación con sus discípulos. Empezó a lavarle los pies a cada uno, inclusive los de Judas. En ese momento ya Jesús sabía quién lo iba a traicionar. El significado de recibir al que envía explica que al recibir a los discípulos Jesús los recibe a ellos y ellos a Dios. Por lo tanto, la traición de Jesús por parte de uno de sus seguidores es también la traición ¿a quién? A Dios. Eso está concentrado en ese versículo 20. La importancia de la humillación, continúa Henry, en el contexto de Juan 13:20, el sufrimiento de Jesús se presenta como una lección sobre la humildad y el servicio.
El sufrimiento no es el fin, sino el medio para enseñar a sus seguidores a servir a los demás y no a pensar en su propio honor por encima de su deber hacia Dios y hacia los demás. Vemos entonces que ya se va esbozando en el tema la traición. La traición como algo que nos acompaña en nuestra vida cristiana. No solo la traición a nivel personal, que nos afecte también la atracción a nuestro Dios de parte de alguien que, aunque aparente ser seguidor de Dios, seguidor de Cristo, no lo es. Y termina en algún momento dándole la espalda a Dios con una traición tal como sucedió con Judas. No podemos ser ajenos a la traición. La traición puede estar en mi casa, puede estar en la iglesia, puede estar en cualquier lugar. Entonces, hemos titulado este pasaje, como ustedes lo vieron en sus celulares, las consecuencias de una traición trascendental. ¿Y por qué le coloqué ese título? Porque definitivamente que yo conozca como cristiano no hay una traición más trascendental que la que Judas hizo con Jesús. Analicemos entonces. Jesús muestra su angustia, pero también la traición de uno de sus discípulos. Aclaremos entonces lo que leímos ahora en el versículo 21 y 22. La traición en la Biblia se manifiesta de diversas maneras y tiene profundas implicaciones. Algunos ejemplos notables incluyen la traición de Judas a Jesús, que simboliza la deslealtad y el dolor que puede causar. Pero la Biblia también enseña que la traición conlleva consecuencias negativas, como el sufrimiento y la angustia. Esas son algunas de las consecuencias que enumeramos nosotros en el título que le dimos a este pasaje. La angustia y el sufrimiento que nosotros podemos transmitir a otros por la traición. Además, se enfatiza la importancia también del perdón como una forma de sanar el dolor causado por la traición. La angustia de Jesús por la traición de Judas fue un dolor profundo que no solamente anticipaba su inminente sufrimiento físico, sino que también hería su alma al provenir de un amigo, de un apóstol cercano que había estado con él recorriendo 3 años al lado de él. El clima de esta angustia se vive en el huerto de Getsemaní, donde se entrelazan la traición, el miedo y la aceptación ¿de qué? De su destino, el pronto destino que tendría Jesús. El segundo punto está entonces en Juan 13:21. Jesús no estuvo exento del sufrimiento y la angustia por una traición. Si vemos en la parte A del versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustia en espíritu. Perdón, el segundo punto es Jesús muestra cuál es el discípulo que lo traiciona. Vamos a los versículos 26 en adelante.
Ahí vemos cómo Jesús identifica al culpable. Debemos entender que la escena que se está dando es en la última cena que Jesús pudo haber tenido con sus discípulos. Es una escena, yo creo que todos estaban pensando que era la última cena que iban a tener con Jesús, y efectivamente así fue. Pero hay que detallar en estos versículos que Jesús estaba declarando y estaba identificando al culpable, pero no lo señaló para vergüenza, y vamos a ver por qué. Hubo una trama de señales en esa escena. Si ustedes analizan el pasaje, quien estaba recostado Jesús era el discípulo amado. Y Pedro estaba haciéndole señas a Juan para que le preguntara a Jesús quién era el culpable, quién era el que le iba a traicionar. Entonces Jesús, entendemos que le dijo a Juan, su discípulo amado, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Aunque no podemos estar absolutamente seguros de por qué Judas traicionó a Jesús, algunas cosas son ciertas. Primero debemos reconocer que aunque Judas fue elegido para ser uno de los 12, eso lo encontramos en un pasaje de Juan 6:64, anótenlo. Juan 6:64 habla sobre la escogencia de los 12. Toda la evidencia de la Escritura señala el hecho de que él nunca creyó que Jesús era Dios, y tal vez ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías. Así lo entendía Judas. A diferencia de los otros discípulos que llamaban a Jesús Señor, lo cual es significativo en muchas maneras, Judas nunca utilizó este título para Jesús. En cambio lo llamaba Rabí, a quien reconocía como solamente como un maestro. Mientras que los otros discípulos en ocasiones hicieron grandes profesiones de fe y lealtad, lo encontramos en Juan 6:68 y Juan 11:16. Judas jamás lo hizo, y más bien parece haber permanecido siempre al margen, de acuerdo a la narración bíblica. Esta falta de fe en Jesús es la base para todas las otras consideraciones descritas a continuación. Lo mismo puede decirse de nosotros. Si fallamos en reconocer a Jesús como Dios encarnado, y por lo tanto el único ser que puede proporcionar el perdón por nuestros pecados y la eterna salvación que esto conlleva, entonces estaremos sujetos a otros numerosos problemas que se derivan de una visión que tengamos equivocada de Dios. Otra apreciación acerca de este pasaje. Judas no solo tenía fe en Cristo, sino que tenía muy poca o ninguna relación personal con Jesús. Cuando los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan los 12, generalmente ellos son mencionados siempre en el mismo orden, siempre aparecen los mismos, con pequeñas variaciones. Lo podemos analizar en Mateo 10, 2 al 4 y en Marcos 3, 16. ¿Qué notamos en estos versículos? Se cree que el orden general indica la relativa cercanía, la relación personal que tenían los discípulos con Jesús. A pesar de las variaciones, Pedro y los hermanos Jacobo y Juan siempre son los primeros en aparecer en estas listas, lo cual es consciente con su relación con Jesús.
Judas siempre es mencionado al final de la lista, lo cual puede indicar su relativa falta de relación personal con Cristo adicionalmente. Si analizamos los evangelios, vemos que el único diálogo documentado entre los dos menciona a Judas siendo reprendido por Jesús. Acuérdense de la reacción de Judas cuando Jesús le estaban derramando un costoso perfume de parte de María. Ahí Judas demostró su avaricia. También hay otro pasaje que está en Mateo 26, 25, cuando Judas niega su traición. Y la vemos también en Lucas 22, 48, la traición misma de Judas. Podemos ver también características de Judas. Judas era consumido por la avaricia, al punto de traicionar la confianza no solamente de Jesús, sino también de sus condiscípulos, los demás discípulos. Como lo vemos en Juan 12, del 5 al 6. Y creería que podría beneficiarse de las ofrendas hechas por el grupo. El hecho de que Judas era quien se encargaba de la bolsa del dinero indicaría su interés que tenía por el dinero. Judas, como la mayoría de la gente de su tiempo, creía que el Mesías iba a terminar con la ocupación romana y a tomar la posición de un poderoso gobernante sobre la nación de Israel. El pueblo judío estaba esperando un Salvador. Acuérdense que en esos momentos ellos estaban bajo la opresión romana y la aparición de Jesucristo para ellos indudablemente era como aquel rey que venía a salvarlos de la opresión romana. Judas pudo haber seguido a Jesús esperando beneficiarse de esa asociación con él, como el nuevo poder político reinante. Sin duda él estaba esperando estar en la élite gobernante cuando esto sucediera. Para cuando Judas cometió esta traición, Jesús ya había dejado en claro que él planeaba morir, no iniciar una rebelión contra Roma. Así que Judas pudo haber asumido, como lo hicieron los fariseos, que puesto que él no derrocaría a los romanos, él no podía ser el Mesías que estaba esperando. Es un comentario al margen donde da refuerzo de por qué él podría haber traicionado al Señor. Hay un comentario anexo también, dice, pero si la traición de Judas era conocida por Dios, ¿tenía Judas alguna elección y será tenido por culpable por su participación en la traición? En tal caso, Judas tuvo la capacidad total para tomar sus propias decisiones, al menos hasta el punto donde Satanás entró en él. Hay comentarios encontrados acerca de este punto, de que si Dios sabía que Judas iba a traicionar a Jesús, definitivamente iba a ser utilizado. Pero debemos entender que Judas, según estamos leyendo, actuó por su propia voluntad. Simplemente que Dios es tan poderoso que todo lo que sucede aquí, además de saberlo, lo utiliza para el fin que Dios tiene y tenía para el final de este episodio. Dice que Judas actuó deliberadamente hasta cuando Satanás entró en él. En Juan 13, 27 nos está aclarando ese punto. Y él, anticipado conocimiento de Dios,
de ninguna manera reemplaza la capacidad de Judas para tomar cualquier decisión determinada, más bien lo que eventualmente decida hacer Judas. El tercer punto lo hemos llamado cómo Satanás entró en el discípulo que lo traicionó. Satanás entró en Judas Iscariote en el momento en que el pecado, o sea, la codicia, la traición, ya se había arraigado en su corazón. Y a ser tentado y seducido por el diablo, Judas aceptó la oferta de los líderes judíos para entregar a Jesús. El momento en que Jesús le dio el pan mojado a Judas fue el punto de quiebre. Y a partir de ahí, Satanás ahí empezó a tomar el control total en la vida de Judas. Judas bien pudo haber deseado seguir a Jesús simplemente porque vio la gran cantidad de seguidores y creería que podría beneficiarse de las ofrendas hechas para el grupo. El hecho de que Judas era quien se encargaba de la bolsa del dinero indicaría su interés que tenía por él. Eso lo reforzamos en Juan 13:29. Adicionalmente, Judas, como la mayoría de la gente de su tiempo, creía que el Mesías iba a terminar con la ocupación romana. Esa era una de las opiniones que podemos encontrar en los comentaristas, que de pronto hizo cambiar la intención que tenía Judas al ver que ya Jesús no iba a ser el poderoso que creían y que él había decidido el sacrificio, el morir. En tal caso, Judas entonces tuvo la capacidad total para tomar sus propias decisiones, al menos hasta cuando Satanás entró en él. Él fue responsable total por su decisión y tuvo que dar cuenta de ello. Hay un comentario que anexo aquí a la prédica de Mateo Henry. El teólogo Mateo Henry dice: no tiene un comentario único y extenso sobre la traición de Judas, sino que su perspectiva se refleja en sus comentarios sobre los varios pasajes bíblicos relacionados. En general, sus comentarios sobre la traición de Judas destacan que Judas actuó por su propia cuenta, motivado por el amor al dinero más que por la predestinación, y que su acción, aunque terrible, fue utilizada por Dios como parte de su plan de salvación, como habíamos comentado antes. Sigue señalando que aunque las profecías se cumplieron, no fue Judas quien fue predestinado para traicionar a Jesús, sino que él decidió hacerlo voluntariamente. Sigue argumentando este teólogo: Dios pudo utilizar la traición de Judas para glorificarse a sí mismo y cumplir su propósito de salvación, demostrando que nada puede vencer el plan de Dios. El error de Judas fue un error de juicio. A diferencia de Pedro, ahí hay una enseñanza. A diferencia de Pedro, cuya negación fue un acto de sorpresa y arrepentimiento, la traición de Judas fue un acto deliberado y premeditado. El comentario de Henry sugiere que el mayor error de Judas fue no buscar el arrepentimiento genuino y no acudir a la cruz, sino a la iglesia para intentar arreglar las cosas. Vemos entonces, en conclusión, el comentario de Henry sobre la traición de Judas: no buscar excusas a su pecado, sino más bien a entenderlo en el contexto de las Escrituras. Su enfoque principal
es la soberanía de Dios, la responsabilidad individual y el poder de la redención que se ofrece a Dios. Incluso a aquellos que en algún momento han traicionado a Jesús. Vamos entonces al argumento principal para que nos centremos entonces en el tema que hoy hemos escogido. Lo he titulado arrepentimiento o remordimiento ante el pecado. La historia de Judas nos confronta con una grande e incómoda verdad que nos abarca a todos. Todos somos capaces de pecar, es más, somos pecadores. Somos capaces de alejarnos de Dios, somos capaces de traicionar lo que más amamos. Judas no era un ser anormal, no era un monstruo, era un ser pecador como cualquiera de nosotros. Su pecado nos recuerda que el mal no siempre se presenta de manera evidente. A veces el mal se presenta como justificaciones, como ambiciones o también por miedos. Cualquiera de nosotros en cualquier momento puede caer. Podemos caer en actitudes que nos alejen de Dios. ¿Cuáles actitudes? Podemos entrar en la mentira, podemos entrar en la envidia, podemos entrar en el egoísmo, aún en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. La traición de Judas nos invita a examinar nuestro corazón y a preguntarnos, porque tiene que darnos preguntas este tema. Y eso me llega a mí mismo también y a ustedes. ¿En qué momento he traicionado yo mis valores? ¿En qué momento usted ha traicionado sus valores? ¿En qué momento hemos traicionado nuestra fe? Preguntas que nos hacemos en esta mañana. ¿En qué momento he traicionado las personas que más amo? ¿En qué momento he traicionado a Jesús? ¿Cómo puedo fortalecer mi relación con Dios para no caer en la tentación? Es la pregunta que queríamos hacernos nosotros. Después de la traición, Judas sintió remordimiento, no arrepentimiento. Devolvió las monedas a los sumos sacerdotes diciendo algo importante, dijo: he pecado entregando sangre inocente. Eso está en el 27, capítulo 27, versículo 4. No hubo en Judas en ningún momento arrepentimiento que lo llevara a regresar a Jesús y pedirle perdón. En lugar de confiar en la misericordia de Jesús, Judas se ahorcó. ¿En medio de qué? De su desesperación y remordimiento. Es un final trágico. De pronto ninguno de nosotros vaya a llegar a ese final. Pero sí nos enseña una lección importante. El pecado, por grande que sea, no es más grande que la misericordia y el perdón de Jesús. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y acudir a Jesús, pero escogió la desesperación en lugar de la enseñanza o la esperanza que podía encontrar enfrente de Jesús. Judas se olvidó de que Jesús no fue drástico ni rudo, solo le dijo, ahí lo vemos en el tema que hemos tocado, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Versículo 27, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No lo juzgó de la misma manera que este pasaje nos recuerda dos cosas: que debemos arrepentirnos y regresar a Cristo, que en Él encontraremos misericordia y perdón. No importa en qué grado de pecado estemos, no importa en qué pecado te encuentres, regresa a Jesucristo, que Él en brazos abiertos vamos a encontrar en Él arrepentimiento. Si llegamos en arrepentimiento, vamos a encontrar en Él misericordia y perdón.
Yo te invito esta mañana, ahí donde estás, si de todas maneras, como todos, tenemos alguna preocupación por un pecado que estés luchando con él, tú sabrás cuánto tiempo, que no cometas el mismo error de Judas, que no te apartes de Jesús. Él te está esperando para que con la gracia de Dios y su misericordia puedas sentir la santidad que se siente al tener el perdón de Cristo después de un genuino arrepentimiento. La verdad que esta es la enseñanza que quería traerles a ustedes hoy a través de la palabra. Vamos a orar para que le demos gracias a Dios, primeramente por esto que hemos encontrado hoy entre nosotros. Gracias, Padre, te damos, porque tú hoy nos has colocado una porción que llega definitivamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Un mensaje que nos invita a no seguir en remordimiento. Un mensaje que nos invita a entrar en un genuino arrepentimiento, a que no hagamos lo que hizo Judas y hagamos lo que hizo Pedro, a pesar de que el gallo le cantó a él 3 veces, como Jesús se lo dijo. Él lloró amargamente, pero se arrepintió. De esa manera Jesús pudo entregarle a él lo que él necesitaba en este momento, ser perdonado. Pero para eso se necesitó el arrepentimiento de Pedro. Hoy el Señor nos indica, el Señor a través de esta palabra nos indica también a nosotros que entremos en genuino arrepentimiento. No importa el pecado que tengamos, no hay un pecado más grande que la misericordia y la gracia de Dios para poder restablecer nuestras vidas delante de Él. Amén.